Ya. Bueno, entonces tenemos el gusto de tener con nosotros al profesor Hernán Darío Vargas. El profesor Hernán es el director de la carrera de Ingeniería Biomédica, es ingeniero electrónico de la del Quindío. Tuvo el gusto de haber sido profesor de Hernán hace como 1000 años, en física y dispositivos electrónicos, yo creo, hace un buen tiempo, en la del Quindío. 2006. 2006, antes de venirme para la Javeriana, fui profesor de Hernán allá. Y bueno, y ahorita pues como que nos reencontramos en la Javeriana y ahorita está haciendo un muy buen trabajo con el programa de Ingeniería Biomédica. Pues ahorita yo creo que él va a contar algo sobre eso. Nos va a contar un poco sobre la historia y evolución de la ingeniería biomédica a petición del público. Algunos de ustedes lo solicitaron, entonces bueno, aquí va a estar. Yo creo que también va a comentarnos un poco sobre su carrera y sus intereses de investigación. Así que, Claro. Hernán, muchísimas gracias. Bueno, desde el auditorio es tuyo. Tenés unos 40 minutos y hay unos minuticos para preguntas. ¿Listo? Vale, Luis Eduardo, muchas gracias por la presentación. Muchachos, pues algunos de ustedes me conocen, ¿cierto? Soy el director de la carrera de Ingeniería Biomédica. Me presento también a los estudiantes de Ingeniería Electrónica, como lo dijo Tobón. Yo soy ingeniero electrónico de profesión y mi trabajo de maestría y doctorado estaba muy enfocado al procesamiento digital de imágenes y señales biomédicas. Bueno, entonces, como tal, la presentación de hoy va a estar dividida en dos partes. Primero, exclusivamente a la ingeniería biomédica, la definición, orígenes y la evolución de esta profesión tan bonita. Y después les voy a mostrar algo de mi trabajo de investigación durante mi doctorado, que tiene que ver con el procesamiento probabilístico de imagen médica y con aplicaciones clínicas. Bueno, empecemos con la primera parte. ¿Qué es la ingeniería biomédica o cómo está definida, cierto? Entonces, en pocas palabras, se define como la aplicación de los principios de ingeniería, conceptos de diseño y conceptos de diseño a la medicina y la biología con el objetivo de mejorar o con el propósito de mejorar los cuidados de la salud humana. Ese es el principal objetivo de la ingeniería biomédica. Como tal, la ingeniería biomédica reúne distintos campos del conocimiento, entre ellos las ciencias naturales, las ciencias de la vida y las ciencias de ingeniería, ¿cierto? Entonces, como les decía, busca cerrar como la brecha que existe entre la ingeniería y la medicina, de manera que se combina el diseño es muy importante en la ingeniería biomédica, y las habilidades para resolver problemas de ingeniería con ciencias médicas y biológicas, vuelvo y les digo, para avanzar en el cuidado y el tratamiento de la salud. Esto incluye diagnóstico, monitoreo y terapia. Los ingenieros biomédicos pueden trabajar en cualquier stage o fase de un cuidado médico, desde el diagnóstico, el monitoreo y la terapia. Bueno, ya entrados en esto, vamos a hablar un poquito sobre la historia de la ingeniería biomédica. Los primeros indicios o vestigios de aplicaciones de ingeniería biomédica nos remontan al Antiguo Egipto. Aproximadamente hace 3000 años se encontró una prótesis del dedo gordo del pie en una momia egipcia. Esta prótesis fue hecha de cuero y de madera, y podemos ver acá que servía como para reemplazar un dedo humano. Imagínense, desde hace 3000 años ya, pues, teniendo todas las limitaciones tecnológicas, los egipcios ya hacían ciertas prótesis. Igual usaban como cable de oro o alambre de oro para hacer prótesis dentales, ¿cierto? Esto era por razones estéticas, eran de oro principalmente por eso, por razones estéticas. Pero miren, muchachos, teníamos acá como prótesis dentales unidas con oro, interesante. Ya tenían Estamos hablando brackets de entonces en los egipcios. algo así como brackets, pero de oro, y hace más de 3000 años, increíble. Entonces, desde ahí nos remontamos a la historia de la ingeniería biomédica, desde el Antiguo Egipto. Bueno, también los griegos y los romanos tienen como contribución a la ingeniería biomédica, desde Hipócrates.
que fue el primer científico médico. Se puede decir que Hipócrates es el fundador de la medicina. Ustedes han escuchado, muchachos, que los médicos hacen el juramento hipocrático. Proviene de este señor. Él fue como el primer médico, la primera persona que empezó a aplicar la ciencia o los principios científicos a la medicina. Y también el emperador Constantino en Roma, en el año 335 después de Cristo, se registra la primera creación de hospitales bajo el mandato de este emperador. En el siglo XIV, pues cuando surgió la peste bubónica, ya estos los han visto en algún lado, estos tipos con el pico de pajarito, eran como esos médicos, aún, sí, llamémoslo, eran los médicos o sanadores de la época que trataban a la gente con peste bubónica. Obviamente estos trajes era para protección, eran como trajes bioseguros de la época. Era gracioso pues lo del pico. La verdad no sé por qué, si alguien lo sabe, sería bueno que nos explique por qué, como el disfraz de pájaro. Y también el gran Leonardo da Vinci fue como el primer creador de Atlas Anatómico. Él era pues un ilustrador maravilloso y fue el primer creador de Atlas Anatómico. Y además de eso, se registran los primeros diseños bioinspirados. Él tiene diseños conceptuales de helicópteros, de alas basadas como en murciélagos, en pájaros. Entonces el gran Leonardo da Vinci también de alguna forma contribuyó a la historia de la ingeniería biomédica. Luego entre el siglo XVII y el siglo XIX, el señor Luigi Galvani y Lord Kelvin desarrollaron los primeros modelos bioeléctricos en ancas de ranas. Entonces empezaron a medir o a aplicar como electricidad y veían que estas extremidades de estos animalitos reaccionaban. Entonces empezaron a desarrollar modelos bioeléctricos de tejido vivo, de tejido orgánico. Esto es muy importante porque pues, fueron los principios de la bioelectricidad, que es una parte de la ingeniería biomédica. René Laennec en 1816 desarrolló el primer estetoscopio. El estetoscopio es como la mano derecha de un médico. Y en 1895 Wilhelm Röntgen desarrolló el principio de los rayos X. Entonces, esto es como los avances entre el siglo XVII y el siglo XIX, los avances, por decirlo, más importantes. Vamos viendo cómo partimos de cosas tan rústicas como una prótesis de madera y cuero X en 1895. El siglo XX, muchachos, fue el siglo de más avances en cuanto a medicina e ingeniería biomédica. Por ejemplo, en 1903 surgió el primer electrocardiógrafo. En 1927 se desarrolló el primer respirador artificial. En 1970, la primera tomografía computarizada, imágenes digitalizadas por computador del cerebro humano. Y en 1990, el proyecto del genoma humano, que fue, digamos, ustedes no habían nacido, pero fue un boom en la humanidad, porque se codificó, se descubrió, se develó el código genético del ser humano. Esto dio pues, inicio a todo el boom de la bioinformática. Otros logros, muchachos, durante el siglo XX fue, por ejemplo, un reemplazo de cadera artificial, el primer marcapasos cardíaco interno, ¿cierto? Válvulas artificiales para el corazón, la herramienta de diálisis de los riñones. Sabemos que pues, las personas diabéticas tienen problemas en los riñones y necesitan constantemente hacer diálisis. Entonces se desarrolló esta máquina de diálisis que, pues, digamos, reemplaza el funcionamiento de un riñón. Un desfibrilador implantable en el corazón. Cuando es implantable, pues si de pronto va a sufrir un paro cardíaco, la idea es que el desfibrilador actúe. E incluso implantes de córnea o cocleares, ¿cierto? Entonces, ya en el siglo XX podemos decir que fue la ventana de tiempo donde más se desarrolló la ingeniería biomédica. Y en la última década algunos avances muy importantes, hay más, pero digamos estos tres que son bien importantes que ustedes los vean, que es
la impresión de órganos de manera artificial y la ingeniería de tejidos. Cuando yo les he hecho presentaciones a ustedes o yo hacía presentaciones en Expo Javeriana o en la pasantía, de pronto algunos de ustedes estuvieron, yo les hablaba mucho de la ingeniería de tejidos. Esta rama de la ingeniería biomédica en este momento pues está como en un auge muy grande porque está logrando avances muy importantes para la humanidad. Es muy bueno que lo tengan en cuenta. Ojo biónico, la palabra biónico viene de la unión biológico y electrónico. Entonces es un dispositivo que es análogo al ojo humano, pero con sensórica y circuitos electrónicos. Y prótesis robóticas muy avanzadas que ya pues, tienen una funcionalidad muy cercana a una mano verdadera e incluso exoesqueletos que aumentan el rendimiento físico de una persona. Ya estamos incluso en mejorar las capacidades humanas, no solo, digamos, ayudar a enfermos o ayudar a personas discapacitadas, sino mejorar el rendimiento físico y sensórico del ser humano. No sé en unos años dónde vamos a estar, la verdad. Bueno, tendencias actuales en la ingeniería biomédica. Ya después de todo este recorrido que hicimos desde hace 3.000 años hasta la última década, el recorrido histórico, vamos a repasar las tendencias actuales en la ingeniería biomédica. Está la ingeniería clínica, que es todo lo que ustedes podrían hacer en un entorno hospitalario, ¿cierto? Desde manejo de equipos, desde asistencia en quirófano, etcétera. El tema de bioinformática, que tiene que ver con la aplicación de ciencias de la computación a la genética. La ingeniería de rehabilitación, obvio, es una parte que siempre va a estar en la ingeniería biomédica. Y la ingeniería de rehabilitación tiene que ver con todo el desarrollo de prótesis y órtesis basado en el estudio de la biomecánica humana. El estudio de biomateriales también es muy importante. Ya hablamos de la impresión de órganos y la ingeniería de tejidos, ingeniería genética, recombinación de proteínas, recombinación de ADN, etcétera. Ingeniería neuronal, todo lo que tenga que ver con neurociencias. Ingeniería farmacéutica, muchachos. Vuelvo y les comento el caso de los equipos de Pfizer, de AstraZeneca, todas estas empresas que desarrollaron vacunas. Como son equipos multidisciplinares, tienen ingenieros biomédicos, obvio, en sus equipos en desarrollo, por ejemplo, de medicamentos o de vacunas. Obvio, el desarrollo de dispositivos médicos, todo el hardware médico. Ustedes, como futuros ingenieros biomédicos, pueden participar en esta industria que es grandísima. Ejemplos de estas empresas: Siemens Healthineers se dedica al desarrollo de dispositivos biomédicos, General Electric, Boston Scientific, Medtronic, etc. Imagen médica y inteligencia artificial. Esta es, digamos, mi campo de acción. Yo trabajo acá en resonancia magnética y la aplicación de inteligencia artificial a este tipo de datos y sensores biomédicos, muchachos. Pueden haber otros, ¿cierto? Robótica, robótica aplicada a procedimientos clínicos, etcétera. Ya, como les digo, la ingeniería biomédica es demasiado grande. Es una carrera y cada vez está como albergando más campos del conocimiento. Me gustaría también mostrarles como un diagrama del empleo que tiene un ingeniero biomédico. Entonces, muchos creen que es solo la ingeniería clínica. Yo también, cuando les hacía a ustedes la introducción, la semana de introducción a los neojaverianos, yo les hablaba que el rango del empleo o el rango de empleamiento de un ingeniero biomédico es muy grande, desde las firmas de ingeniería, desde la manufactura, ¿cierto? Dispositivos médicos, instrumentación clínica, investigación y desarrollo, ventas, industria farmacéutica, hasta cosméticos, muchachos. Salud pública, muchachos. Nosotros tenemos el enfoque de salud pública en el programa. Ya vimos con la pandemia actual la importancia de la salud pública, ¿cierto? En organizaciones de salud pública, que ustedes conozcan la legislación de salud pública, organizaciones pues sin ánimo de lucro, etcétera. Gobierno, agencias federales, pues acá está el ejemplo de Estados Unidos como la FDA, NASA, ¿cierto? O agencias de Estado, pero acá en Colombia tenemos el INVIMA, como que es
el análogo a esto. En la academia, muchachos, en la educación, yo, por ejemplo, me dedico a esto, Tobón también. Somos profesores universitarios, los ingenieros biomédicos también pueden ser docentes universitarios en el campo de las ciencias de la computación, medicina, dentista, etcétera, ¿cierto? Hospitales, todo lo que tiene que ver con ingeniería clínica, ingeniería de rehabilitación, prótesis, implantes, personalización, etcétera. Biología molecular, toda la industria de la biología molecular, desde genoma y secuencias de tecnología, acá es donde entra la bioinformática. Se está haciendo investigaciones muy grandes en bioinformática a nivel mundial e incluso pues en firmas de ingeniería, muchachos. Entonces esto es bueno que lo tengan en cuenta, todo el campo de acción que ustedes como futuros ingenieros biomédicos van a tener. Y bueno, esto es la primera parte, ya les hice como todo el recorrido histórico de, pues no todo, pero lo más importante, o los highlights de la ingeniería biomédica desde sus inicios hasta la última década. Ahora les voy a hablar de mi trabajo de investigación. Mi trabajo de investigación, como lo dice acá el título, tiene que ver con procesamiento probabilístico de imagen médica con aplicaciones clínicas, o podemos decir, y aplicaciones clínicas. ¿Cuál es la motivación de mi trabajo? Entonces hay varias motivaciones o como justificaciones de por qué lo que hago pues tiene relevancia. Primero, desde el procesamiento de datos, la aplicación de Machine Learning o aprendizaje de máquina, esto es inteligencia artificial, unir dos áreas del conocimiento. La importancia de la imagen de resonancia magnética y por qué requiere procesamiento. Poder predecir datos, muchachos, y modelar fenómenos físicos. Entonces, la idea de mi trabajo de doctorado fue desarrollar como, digamos, un framework se puede entender como una metodología para modelar datos de alta dimensionalidad como es el MRI o imagen de resonancia magnética y la imagen de resonancia magnética de difusión. Acá hay dos cosas importantes, datos de alta dimensionalidad y qué es MRI y difusión MRI. La resonancia magnética es un tipo de imagen que pues es muy utilizada en neurología para usted tener una imagen detallada por capas del cerebro. Esto usa campos magnéticos, o sea, es una resonancia magnética, usa campos magnéticos muy fuertes que atraviesan pues el tejido del cerebro y logra, con un receptor basado en unas bobinas, logra como tomar o detectar una imagen del cerebro muy detallada. La imagen de resonancia magnética de difusión es como una alternativa a esta MRI normal que se llama estructural y busca como modelar cómo se mueven las partículas de agua dentro del cerebro. Con este modelamiento usted puede hacer otras cosas como reconstrucción tridimensional de fibras de tejido. Entonces, no voy a ahondar mucho en esto, pero era como para comentarles. Y son datos de alta dimensionalidad porque son muchos datos. Usted tiene 3 dimensiones en el espacio X, Y, Z. Y fuera de eso, por cada dimensionalidad usted tiene demasiados datos. Los datos de una resonancia magnética están divididos en algo que se llaman voxeles. Un voxel es como un píxel en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué es un píxel? En una imagen digital, la unidad más pequeña de la imagen se conoce como píxel. Pero en resonancia magnética, como ya no es en 2 dimensiones, sino en 3, entonces sería como un cubito, no un cuadradito pequeño, sino un cubito. Y eso se conoce como un voxel. Bueno, ya entrados en estas explicaciones, entonces, ¿por qué modelamiento probabilístico? El modelamiento probabilístico es muy exacto o tiene alta exactitud y tiene robustez. La robustez significa que ante datos de mala calidad, los métodos funcionan bien. Tienen buena capacidad de generalización. ¿Qué quiere decir eso? Los algoritmos de aprendizaje usted les enseña con ejemplos, por eso se llama inteligencia artificial, ellos van aprendiendo. Entonces, la capacidad de generalización es que yo vuelva y lo evalúe y yo ya no le voy a enseñar nada, sino que le voy a preguntar, ¿esto qué es? Y él tiene buena capacidad de responderme. Es como cuando yo les enseño, o los profesores les enseñan el tema,
durante la clase y la capacidad de generalización de ustedes se demuestra, por ejemplo, en los parciales. Algo así es como la analogía con estos algoritmos. Son flexibles y se adaptan a datos muy complejos que pueden ser vectores, matrices. Ustedes el otro semestre en álgebra lineal van a ver en detalle que son vectores y matrices. Y tienen en cuenta que los datos pues no son 100% predecibles, tienen cierta incertidumbre, muchachos. Entonces dice acá, el modelamiento probabilístico provee ventajas importantes para describir imágenes médicas. Entonces les he hablado de dos motivaciones. Primero, desde el punto de vista del procesamiento de datos y ahora por qué modelamiento probabilístico. Entonces miremos, vean, modelamiento probabilístico de imagen médica y aplicaciones clínicas. Entonces falta como una motivación que es desde el punto de vista de las aplicaciones clínicas, donde esto es importante para aplicaciones clínicas. Y acá están, muchachos. Entonces, lo que yo hago se usa, por ejemplo, para segmentación de tejido. La segmentación de tejido es muy importante porque no todo el cerebro es homogéneo. O sea, no es igual todo. Entonces, usted tiene materia blanca, tiene cráneo, tiene grasa, tiene agua, tiene líquido cefalorraquídeo, tiene materia gris, etcétera, ¿cierto? Entonces, segmentación de tejido se refiere a identificar los tipos de tejido, muchachos. Tractografía, yo les hablaba de reconstrucción tridimensional ahorita, algo así como la tractografía es la reconstrucción tridimensional por fibras del cerebro. ¿Esto para qué se usa? Esto sirve para ver atrofia cerebral, para detectar tumores, para ver daño neuronal, para Alzheimer, ¿cierto? Demencia, Parkinson, etcétera. Se usan estas técnicas para mirar, incluso también epilepsia, focos epilépticos, muchachos. Entonces ya les decía, bueno, análisis de patologías, tumores, daño cerebral, Parkinson, etcétera. Y para el planeamiento quirúrgico de enfermedades neurológicas. Estas imágenes se usan mucho para planeamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué pasa? Estas imágenes no tienen muy buena resolución porque los protocolos clínicos no permiten pues que se adquiera con una resolución muy buena, porque usted no puede tener una persona en un resonador magnético radiándolo con campos de hasta de 3 teslas, incluso 7 teslas. Tarea, vayan, investiguen cuál es el campo magnético de la Tierra y verá, cuando yo les hablo de 7 teslas es mucho. Entonces, investiguen cuánto es el campo magnético de la Tierra para que comparen. Entonces, la idea es mejorar la resolución espacial, o sea, la calidad de la imagen, muchachos. Porque esto mejora procedimientos clínicos donde se requiere MRI y DMRI. Recuerden que la D es de difusión, muchachos. Entonces, hay dos tipos de imagen que yo voy a trabajar. La MRI funcional, que a su vez se divide en dos tipos, T1 y T2, y la imagen de tensor de difusión o DMRI. Vamos a hablar un poco del problema que yo planteé en mi tesis de doctorado. O sea, ustedes cuando hacen una investigación, la idea es resolver un problema, muchachos. Y eso se llama el planteamiento del problema. ¿Cuál es la problemática que yo con mi trabajo de investigación pretendo resolver? Entonces yo ya les hablaba de la baja resolución espacial. Entonces el principal problema es la resolución espacial de estas imágenes. Entonces, la baja resolución espacial en MRI y DMRI ocurre debido a hardware o limitaciones de hardware en los escáneres de adquisición. Entonces, la baja resolución reduce la calidad en procesos importantes a nivel clínico, médico, diagnóstico de enfermedades, ya les hablé de segmentación, tractografía, etc. Para obtener imágenes de alta resolución se requiere mucho tiempo de adquisición, pero ya les digo, con los clínicos no permiten una exposición muy prolongada en sujetos humanos. Entonces usted no puede, así quiera, y así tenga el hardware es la máquina grandota, el resonador, donde meten a la persona, no se puede dejar a una persona, yo creo que más de 20 minutos en eso. Y si usted quiere imágenes muy, muy buenas, estamos hablando de más de una hora. Muchachos, de los que están acá presentes, ¿alguien se ha sometido a una resonancia magnética?
¿Alguno? Sí, profe. Sí, profe. Ever. Ever, ¿y quién más? Yo, Andrea. Y Andrea. ¿De la cabeza o de una rodilla? Sí, De la cabeza. De la cabeza. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el resonador? Una persona no puede estar más de 30 minutos. Ustedes le pusieron protector de oído, ¿cierto? Sí. Y eso sirvió. Ustedes escuchaban el imán, tac, 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 cómo Sí, va girando. igualmente se escuchaba como iba girando. Es muy, muy, muy pesado. Y una persona que sufra claustrofobia. ¿Y cuántos exámenes le hicieron para haberlo tenido 1 hora y 40 minutos, Andrea? Ya, A mí fueron 3. 3. Es donde se da uno cuenta que, o sea, usted no se va a morir por eso, pero eso es prohibido. Increíble, no puedo creer que los hayan tenido tanto tiempo en un resonador. En fin, es bien, yo estuve también en un resonador y eso es bien estresante, ¿no? Por el ruido, usted es como encerrado y una persona que sufra claustrofobia no podría resistir a eso. En fin, el proceso no es tan cómodo que digamos. Y yo no sé si Ever y Andrea, ¿cierto? Tienen algo que decir, en fin. Bueno, muchachos, entonces, este es el problema básico. Estas imágenes no tienen buena resolución espacial. Pero la idea de mi trabajo era, tengo imágenes de baja resolución, aplico algoritmos probabilísticos de machine learning o de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquina. Todo esto ustedes los ven cuando busquen todas estas temáticas para mejorar esa resolución y encontrar imágenes de alta calidad. Ese fue mi trabajo. Entonces, muchachos, el primer enfoque fue mediante interpolación basado en algo que se llaman GPs o procesos gaussianos. El proceso, yo no les voy a mostrar la matemática de esto, obvio, pero el proceso gaussiano es un algoritmo de aprendizaje de máquina que es probabilístico, está basado en distribuciones gaussianas. Cuando ustedes vean estadística, pues van a familiarizarse más con estos conceptos. Entonces la idea es modelar MRI estructural, que yo les decía, que se divide en T1 y T2, que partimos de imágenes de baja resolución, T1 o T2, un método basado en procesos gaussianos. No voy a especificar mucho esto. Hay una etapa de aprendizaje, como son algoritmos de inteligencia artificial, pues hay que enseñarles. Y esa etapa de aprendizaje sigue con una etapa de validación. La validación es donde yo evalúo qué tan bueno es el algoritmo. Entonces, miren, tenemos unos datos de entrada. Vuelvo y les repito. Imágenes de baja resolución. Un método. El método es un método probabilístico de inteligencia artificial. Una etapa de aprendizaje. Hay varias formas de que uno le puede enseñar a un algoritmo. En este caso hay algo que se llama máxima verosimilitud. Y ahí finalmente la validación o la evaluación que yo le hago. Es parecido al proceso de aprendizaje de ustedes. Ustedes tienen una entrada que es pues todo el material de estudio, las clases de los profesores. Bueno, una metodología pues depende del profesor, ¿no? ¿Qué le gusta? Clases de tablero, qué charlas, exposición, etcétera. Ustedes cómo van aprendiendo con talleres y cosas así. Y la validación, un examen final donde usted va a demostrar si aprendió o no. Entonces, los procesos de aprendizaje en la inteligencia artificial son análogos o parecidos o buscan seguir el proceso de aprendizaje de un ser humano, muchachos. Entonces, listo, este fue el enfoque. Entonces, se buscaba el error, a ver qué tan bueno predecía. Hay una imagen que se llama el gold standard, esa se guarda y esa es la que me sirve para medir qué tan bueno, o sea, como el profesor tiene los resultados del examen, algo así. Yo tengo los resultados de lo que debe sacar el algoritmo y lo comparo con lo que me
lo que me da, obvio, yo tengo estos resultados B, C y D, son resultados de error. O sea, entre más blanca la imagen, mejor. Cuando usted empieza a ver cositas como bordes, esos son errores. Yo me comparo con otros métodos, lo que yo desarrollé lo comparo con otros métodos que existen en la literatura para pues, demostrar que mi método pues sí funciona. Primero que funcione y que tan bueno es comparado con los otros. Entonces yo tengo 4 estudiantes, hay uno que yo pues entrené y otro que otras personas, otros científicos han desarrollado. Entonces se busca que el estudiante que uno propone pues, sea mejor. Y sí, a nivel gráfico, los resultados del proceso gaussiano son mejores que lo que da, digamos, lo que existe en la literatura. Eso se llama el estado del arte, muchachos. Se conoce como estado del arte. Datos numéricos, ¿cierto? De error. Estos son datos numéricos de error. Este es el método que nosotros propusimos. Los errores son mucho más bajos. Y también en qué tan buenos para segmentar. Es decir, para identificar tipos de tejido. Entonces yo tengo 3 tipos de tejido: líquido cefalorraquídeo, materia blanca y materia gris. ¿Qué tan bueno identifica el tipo de tejido, el algoritmo que yo propuse? Acuérdense, hay que hacer una validación también clínica, no solo de error. Estos 3 tipos de tejidos, entonces como estos son diagramas de error, entre más blanco, muchachos, mejor. La tercera columna es el método que yo propuse y podemos ver que es más blanquito. Acá hay más sombritas. Eso es una forma como para ver dónde se ubican los errores, pero siempre hay que dar unas tablas para mirar, mira, este es bueno, este es malo, etc. Entonces, para segmentación de tejido, también el algoritmo que yo propuse, pues dio resultados muy interesantes. Ahora pasamos al otro tipo de imágenes. ¿Se acuerdan que está el MRI y el DMRI, la imagen de difusión? La imagen de difusión ya no tiene una representación en colores, perdón, en escala de grises, sino una representación matricial o tensorial. Olvidémonos de este concepto. Vamos a ver la representación gráfica. Son como unos elipsoides, como unas figuras en 3 dimensiones. Es la representación de este tipo de imagen que se llama DMRI en una escala que se llama tensor de difusión, muchachos. Entonces yo propuse 2 métodos probabilísticos, uno que se llama proceso generalizado de Bouchard, este es el modelo matemático, y algo que se llama procesos gaussianos de múltiples salidas, donde este es el modelo. Igual, una etapa de aprendizaje. Para se utiliza algo que se llaman métodos de Monte Carlo, como Metropolis Hastings y Elliptical Slice Sampling. Son métodos de aprendizaje dentro de la inteligencia artificial, y otra vez aparece máxima verosimilitud. Igual vamos a hacer una validación, qué tan bueno es esto para aprender y para predecir, muchachos, para generar nuevos datos y generar imágenes de mejor resolución. Esa es la idea. Recuerden que el problema es de resolución espacial. Entonces lo que buscamos es, a partir de imágenes de baja resolución, generar imágenes de alta resolución y de buena calidad. Entonces, se valida con métricas de error, algo que se llama mapas de anisotropía fraccional, que eso tiene como un significado clínico, eso le importa al médico. Y los tractos de fibra para hacer pues el procedimiento que se llama tractografía. Bueno, igual los errores, hay unas tablas de error donde los métodos propuestos obtuvieron resultados muy interesantes. Les voy a mostrar este esquema, más o menos cómo aprende un algoritmo. Algo así, como para que ustedes vean la evolución de un algoritmo, cómo va aprendiendo. Los algoritmos de aprendizaje son iterativos, muchachos. ¿Qué quiere decir que sean iterativos? Que yo voy repitiendo una y otra vez, le voy enseñando, y él va aprendiendo de a poquito, hasta que en una iteración, él ya aprende los datos de entrenamiento. Entonces, miremos, esto es como la iteración 0. Mire, estos son los datos, estos son los datos de entrenamiento. Yo le voy a decir, así es digamos, el campo de tensores. Y él al inicio dice esto, nada que ver, ¿no? En la iteración 10 él va cambiando y ya se va medio pareciendo. En la iteración 100, pues va mejorando, ¿no?
Pero en la iteración 7000 ya es muy parecido, muchachos. Entonces uno dice, no, ya aprendió, ya como que ya no hay que enseñarle más, ya hay que evaluarlo. Entonces la evaluación es ya, listo, a partir de esto, genéreme más datos, mejor resolución espacial. Mire. Y lo comparamos con lo que se llama el Ground Truth o Gold Standard. Y acá es donde yo no evalúo qué tan bueno aprende, qué tan bien predice, perdón. Eso es como la evaluación. Entonces, estos algoritmos son muy interesantes. Al que le guste la inteligencia artificial, pues la parte de Machine Learning es bien interesante y pues ahora se está utilizando en casi todos los campos del conocimiento, muchachos. Esto es como el proceso de aprendizaje y el proceso predictivo, muchachos, de los métodos que se propusieron. Igual, errores, ¿cierto? Para diferentes datos, unos muy ruidosos, otros muy limpios, y son errores donde, de nuevo, pues, los métodos que yo propuse en mi doctorado fueron muy buenos. También resultados de tractografía. Cuando usted tiene baja resolución, estos son los modelos tractográficos. Si ves, son modelos pobres, muchachos, en fibras. Y cuando usted tiene buena resolución, ya puede hacer como una reconstrucción mucho más detallada. Eso era como lo que les quería mostrar. Y bueno, datos numéricos donde demuestran que lo que yo propuse en el doctorado de nuevo, pues da muy buenos resultados, muy cercanos a los datos reales, a los que deberían ser, como al objetivo o a lo ideal. Y estos fueron como los productos que se obtuvieron durante mi doctorado. Fueron 2 artículos Q1, pues para los que no conocen, Q1 es la máxima, digamos, calificación de una publicación científica. Algunos Q2, que es el segundo escalón, y conferencias internacionales 4. En total fueron 14 publicaciones durante mi doctorado. Yo fui beneficiado por Colciencias. Colciencias, digamos, financió mi doctorado. Y un proyecto de investigación que surgió de mi tesis de doctorado, ya aplicado a procedimiento de ablación de tumores. Y bueno, muchachos, esto era lo que les quería compartir hoy. Creo que apenas fue todo, ¿cierto? Hola Hernán, sí, en tiempo estuvo muy bien, son las 9:47. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta para Hernán? Sin timidez, muchachos, no sean tímidos. Ya están en la universidad. Yo sí tengo una pregunta. Toda esta investigación, es que no entendí esa última parte. ¿Eso se aplicó a algún dispositivo que actualmente está, no sé, funcionando en algún lugar? O pues Aquí, hasta el momento, sí, o hasta el momento apenas está la investigación. no, Carolina, esto fue un proyecto ya desarrollado exitosamente con la clínica Neurocentro de Pereira. Neurocentro es una clínica especializada en Parkinson y epilepsia. Se llama el Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero, Neurocentro. Y se desarrolló un sistema de asistencia en la cirugía, un software. En este momento se utiliza ya en la clínica, que apoya la cirugía usando imágenes médicas para detectar tumores. Recuerden que, vámonos por acá. Uno de los objetivos, por ejemplo, es el análisis de tumores de este tipo de imágenes. Entonces, cuando usted mejora la resolución, puede hacer la segmentación del tumor mucho más detallada, sin error. Entonces, el procedimiento de ablación es la remoción del tumor. Entonces, la idea es que durante la cirugía y con una planeación muy detallada, con imágenes de alta calidad, la ablación sea bien detallada y no se remueva tejido sano. ¿Vale? Sí, es un proyecto que ya se ejecutó exitosamente, y el resultado fue un sistema, como lo dice acá, de soporte clínico basado en procesamiento estocástico también es probabilístico, para mejorar la resolución espacial de la resonancia magnética estructural y de difusión con aplicación al procedimiento de ablación de tumores. Sí, esto fue algo que se aplicó exitosamente y se está utilizando en una clínica de Pereira.
Gracias, Carolina. A usted, director. Muy bien, ¿Quién ¿alguien más? tiene otra pregunta? Los electrónicos, muchachos, yo soy ingeniero electrónico. Hernán, ¿qué formación, digamos, de las asignaturas, de áreas disciplinares que se requieren para, digamos, para contribuir en la línea de análisis de imágenes? Sí, Como que, ¿qué se esto empieza esperaría que un desde teoría de estudiante... señales, Sí. desde teoría de señales, ¿cierto? Ujú, Desde qué es una señal, porque una imagen es una señal bidimensional. Entonces, desde teoría de señales, procesamiento digital de señales y procesamiento digital de imágenes. Yo creo que esa parte la tenemos en el programa, ustedes lo pueden ver. Es más, procesamiento digital de señales y procesamiento digital de imágenes son asignaturas en inglés. Entonces, por ahí se les va a dar como al estudiante de ingeniería biomédica la fundamentación teórica y práctica y algorítmica de todo lo que es tratamiento de señales biomédicas e imágenes médicas. Además de eso, pues tenemos las selectivas Siemens que se van a crear, que van a ahondar mucho, no solo en resonancia magnética, ultrasonido, tomografía, rayos X, etcétera, toda angiografía, todas las tecnologías de imagen médica, pues ustedes las van a conocer en estas electivas Siemens. Y la segunda electiva Siemens busca aplicar inteligencia artificial, modelamiento avanzado en tecnologías de imagen. Entonces creo que en el programa tenemos o hemos diagramado como las estrategias para que los estudiantes tengan también competencias en procesamiento digital de imágenes y señales biomédicas. muy bien. Este mejoramiento que vos hiciste es en tiempo real o es Sí. postprocesado. Se puede hacer en tiempo real porque las máquinas de aprendizaje, hay una fase que es el entrenamiento y eso se hace offline. Sí. Ya la máquina de aprendizaje queda entrenada y en línea usted le puede, lo que le digo, la validación o la evaluación del algoritmo. Usted le manda un dato, una imagen y le digo, mejórela. Y él con lo que aprendió, la idea es que rápido, ya como lo entrenaron, ya haga el proceso más rápido. Actualmente con Deep Learning, estos dos métodos pues, se entrenan en servidores y les mandan imágenes de todas las categorías posibles. Estamos hablando hay algoritmos entrenados hasta con 100.000 tipos de imágenes. No solo en el enfoque clínico, por ejemplo, para reconocimiento de texto, reconocimiento. Vi un trabajo bien interesante, Tony, imagínense que hay un algoritmo de Machine Learning que ya está resolviendo ecuaciones muy avanzadas de física cuántica, de mecánica cuántica. Como esto tiene tanto probabilístico, el mundo cuántico, y estaba resolviendo este tipo de problemas cuánticos con muy buena exactitud. Ya a ese nivel está llegando la inteligencia artificial. Muy bien. Pero dígame, entonces digamos que el trabajo tuyo estuvo enfocado en la mejora de la resolución, ¿cierto? Pero no predicción de enfermedad. ¿Qué faltaría? No, es la parte clínica donde ya son trabajos interdisciplinares. Yo no soy neurólogo para... ¿Pero qué faltaría? No, sí, entiendo que no es tu campo, pero digamos que podrías tener una idea de cómo poder hacer predicción, digamos, a partir de imágenes diagnósticas y Eso poder... sí se puede. Por ejemplo, a ver, predicción de focos epilépticos. El foco epiléptico es donde se genera el ataque y es un lugar del cerebro donde, haga de cuenta un terremoto, ¿no? Hay un epicentro y ahí es donde se genera todo ese movimiento ondulatorio de masa continental. Sí. Es parecido con la epilepsia. Imagínese un foco y ahí es donde hay un mal funcionamiento, no hay sinapsis, ¿cierto? Etcétera. Y entonces un grupo grande de neuronas empieza a trabajar mal y entonces se empieza a generar un efecto, ¿cierto? Un efecto como en cadena y ahí es donde la persona pues, convulsiona, pierde el equilibrio, etcétera. O lo que sea, todo lo que pasa con la epilepsia. Esos focos, cuando se detectan, se pueden
remover, pero no son fáciles de detectar. Con resonancia magnética funcional, que es otro tipo de resonancia magnética, y con señales de electroencefalografía, ya se han visto técnicas avanzadas que se basan en Machine Learning que logran detectar estos focos o localizar estos focos. He visto trabajos así en detección de cáncer por ultrasonido. O sea, sí es posible hacer diagnóstico automatizado. Pronóstico no, porque el pronóstico es arriesgado hasta para un médico especializado. Ya. Los pronósticos tienen mucha incertidumbre, pero actualmente el Machine Learning sí está haciendo diagnóstico en algunas aplicaciones. Hernán, ¿qué opinión tenés de esta tecnología Neuralink, de estos electrodos profundos conectados a cientos de electrodos conectados, o por lo menos capturando spikes de neuronas que permitirían, pues según lo que proponen y según las investigaciones, pues proponen como entender casi que el pensamiento, los aprendizaje y también extraer información relacionada pues como con el cerebro, conectar el Eso es cerebro, por ejemplo, lindo. con enfermedades de cuadraplegia y Sí, demás. yo he visto trabajos así, pero por ejemplo, para Parkinson, con estos microelectrodos profundos, entonces detectan spikes, detectan actividad neuronal, ruido neuronal de fondo, que no es ruido, sino información, pero lo llaman ruido neuronal de fondo. Y eso se utiliza en Parkinson, por ejemplo, para mirar dónde usted puede estimular y mejorar los síntomas. Cuando digo mejorar los síntomas es reducir el temblor o la disquinesia, la bradiquinesia, que son como los síntomas clásicos del Parkinson. La bradiquinesia es como un problema en la marcha, camina mal la persona. Hasta ahí yo veo que es muy útil. Yo creo que modelar la conciencia humana, no sé eso, porque eso permitiría la réplica, la trascendencia del ser humano. Bueno, hay una película de Johnny Depp que se llama Transcendence, que logra codificar la conciencia humana en un computador. En fin, hay muchas consideraciones bioéticas, sobre todo si estamos hablando de la conciencia humana. Sí. Pero Para mí eso... se han hecho experimentos pues en ratas en las que conectan una rata que aprende con una rata que ejecuta, por ejemplo. Eso Sí, se conoce como redes neuronales vivas, ¿cierto? Pues lo he visto en investigaciones, pero ya con Neuralink, digamos que donde vos tenés, por ejemplo, un chip de estos conectado a tu cerebro y otra persona puede tener un chip conectado a su cerebro y esos dos dispositivos se podrían conectar inalámbricamente, pues se podría replicar más o menos el ejercicio que hicieron con las ratas, en donde una persona aprende y la otra persona, digamos, repite esos estímulos nerviosos para que la otra persona ejecute. estamos hablando de casi telequinesia. Sí, estamos hablando, sí, como de aprendizaje remoto, pero De cerebro-cerebro. aprendizaje remoto, sí, hay transfer learning de una persona a otra. Hay Sí, alguien que tiene la experiencia y se la transfiere al otro sí, incluso transmiten la sensación también, ¿no? Como que la la sensación. rata, porque estimula pues los focos de sentido de las ratas. Yo vi ese experimento, pues, o supe ese experimento. Una rata estaba en Duke University y la otra estaba en Brasil. Eh, es más, ya tengo contacto pues con uno de los locos que trabajó en ese experimento y podría darnos una charla. Intenté que diera las charlas pues como en esta semana, pero no podía, pero la podría dar en julio. Entonces, ¿Colombiano? sí, no, es portugués. ¿Portugués? Sí. Bueno, Pero imagínate pues hasta dónde podríamos llegar. Entonces, digamos que tu trabajo, digamos que está en la línea en la que permitiría como comprender en qué lugares está ubicado quizás en algún individuo como el estímulo de la sensación, el aprendizaje, ¿cierto? Y a partir de ahí uno podría poner estos electrodos profundos para, ya sea para extraer información o para ejecutar una acción. es que ahí entra lo que yo te digo. Yo no sé en unos años dónde vamos a estar. No sé, yo no lo puedo visualizar. Hace 3000 años estábamos haciendo la prótesis de un dedo gordo del pie con cuero y madera. Y hoy estamos hablando de lo que vos decís. Aprendizaje remoto. No sé.
A veces eso me vuela la cabeza. Bueno, muy bien, Hernán. Muchísimas gracias. Listo, todo, mucho gusto.